Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Vamos a orar en este momento. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Padre, por traernos a este lugar. Gracias, Señor, por hacer tu obra en nosotros. Gracias, Padre, por hacer la obra en la cruz por medio del Señor Jesucristo, quien nos ha dado vida eterna, quien nos ha dado salvación, quien nos ha dado entrada a esos lugares celestiales de Cristo Jesús que ahora tenemos, Padre. Gracias, Señor. Ahora disponemos nuestros corazones a tu palabra, Padre Santo, para que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, obre en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, Padre, para honrarte y exaltarte, para cada día ser más perfeccionados en tu palabra, cada día ser más dignos, ser hallados dignos de estar en tu presencia, Dios Todopoderoso, ser guiados por tu Santo Espíritu para gloria de tu nombre, para honrarte, exaltarte y alabarte en espíritu y en verdad, Señor Dios Todopoderoso, como tú lo haces y como quieres hacerlo con nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, haz tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 21. Éxodo 21. El versículo 26 al 36 vamos a leer en esta mañana. Amén. Éxodo 21. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde el tiempo atrás, a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Y si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Y si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo y partirá el dinero él y también partirá el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos venido estudiando el libro de Éxodo y hace 15 días vimos en este estudio bíblico, vimos los versículos anteriores que hablaban
esos versículos anteriores que dicen leyes sobre actos de violencia en el título en la Biblia, pero hablaban de la protección hacia la vida. ¿Por qué? Porque para Dios es muy importante la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Y la vida del ser humano es muy importante para Dios, porque Él nos dio el soplo de vida. Amén. Entonces tenemos vida gracias a nuestro Creador, gracias a nuestro Señor, gracias al que sopló la vida. Entonces por eso Él quería regular estos actos de venganza que para la época, recién ellos salidos de Egipto, resulta que la venganza era tomada en su propia mano, pero era a un nivel extremo. Hay relatos en el libro de Génesis donde dicen que por venganza llegaban y mataban a toda la familia. Es más, hasta pueblos enteros eran asesinados por venganza. Entonces es ahí donde cobra como valor el que se sacaran estas leyes para regular precisamente esas cosas y no cualquiera hiciera lo que quisiera en un acto de venganza. Porque tenía que mitigarse, ¿por qué? Por el valor de la vida, ¿sí? Por el valor que tiene la vida realmente, no que tenía en ese entonces, sino que hasta actualmente tiene la vida un valor importante para Dios. O sea, para Dios valemos mucho cada uno de nosotros. Amén. Además recuerden que la ley decía en esos versículos anteriores, decía que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, golpe por golpe y vida por vida. Sí, eso era hasta en ese entonces de la ley que se había estipulado estas normas, ¿no? Ya en Jesús es otra cosa. Pero digamos, como era por vida, también tenía que regularse el hecho de las muertes accidentales, ¿no? Que eso lo vimos que a veces suceden muertes accidentales, ¿cierto? Que no era algo adrede, entonces debía protegerse a la persona que incurrió en ese acto, ¿cierto? Al agresor, podría decirse, pero que fue algo involuntario. Entonces veíamos que tanto obró el Señor en eso y sabía de eso que hasta estipuló, porque aquí están pronto a entrar en la tierra prometida, ¿no? Todavía faltan muchos libros, todavía falta mucho tiempo, porque hasta el libro de Josué es donde se narra que ya entraron a la tierra prometida. Recuerden que ellos duraron 40 años en el desierto por la rebeldía de su corazón, pero vemos que el Señor estaba regulando todas esas cosas y dando todas estas normas y leyes basadas en los 10 mandamientos, como ya lo habíamos visto, pero que tenía que ser de esa manera. Entonces había estipulado más adelante que cuando entraran a la tierra prometida y construyeran sus ciudades, tenían que hacer ciudades especiales en ciertas regiones para que ahí huyeran las personas que cometían asesinato involuntario. ¿Para qué? Para que salvaguardaran su vida, que era algo que el Señor estipulaba, porque sabía que eso se podía ocurrir, y como estaban esas normas de vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pues un miembro de su familia, de la familia del difunto, tenía que tomar esa venganza, ¿no? Eso era lo normal en ese entonces y lo estipulado. Pero si era accidental, podía huir el asesino, entre comillas, involuntario, a esas ciudades, y ahí no podía entrar el vengador, ¿no? Ahí tenía que respetarse la vida. Entonces, ¿qué pasa? Eso era en ese entonces. Ahora en Cristo es diferente. Ahora en Cristo es diferente, porque ahora como creyentes, como dice el Señor, mía la venganza, dice el Señor. O sea, nosotros como creyentes debemos dejarle a Dios todas las cosas, incluyendo ahí la venganza, porque dice que Dios es nuestro Señor y Él es el que obra conforme a eso. Entonces nosotros no debemos vengarnos, ¿sí? Sino que dejar en las manos del Señor todo. No tomar la venganza en nuestras propias manos, como en algunos casos se hace. Para eso también están las autoridades, ¿no? Para eso están las leyes, las normas, y en cualquier acto la justicia es la que debe obrar y tomar, y digamos que estipular la consecuencia de esos actos y regular todas esas cosas según las autoridades. Ahora, además, ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca de eso? Volvamos a leer ahí en Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5, verso 38. Y hasta el 48, ¿no? Mateo 5. Mateo 5, 38 al 48 dice así: Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, voltéale también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, gloria a Dios. Entonces, claro, aquí el Señor Jesucristo nos cambia todo. Ahí sí, como dice, nos da una bofetada, lo que normalmente los hombres quieren hacer, ¿no? Porque a uno le pegan y uno lo primero que quiere hacer es ponerle la otra mejilla, pero la de él, ¿cierto? No poner nuestra propia mejilla. Entonces nos pegó acá, no, péguenme aquí también. No, pues, ¿quién hace eso? El Señor Jesús, ¿no? Si vemos, Él soportó y Él amó. Él no devolvió mal con mal, porque hubiera podido, ahí sí como querían orar Juan y los hermanos del trueno, ¿no? Que lo llamaban, que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Sí? El Señor podía orar de esa manera y se cumplía, pero no era el propósito de su obra. Amén. Y entonces, así como no era el propósito de Él en carne y hueso todo lo que sufrió, pues mucho menos es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, no debemos pagar mal con mal, sino pagar el mal con bien, ¿cierto? Pagar el mal con amor. ¿Y por qué todo esto? Porque el mismo Señor Jesucristo lo estaba diciendo. Estas son palabras del Señor Jesucristo, que debemos nosotros, ¿qué? Amar a nuestros enemigos. Amén. Y eso incluye el perdón. Incluye el no vengarse, incluye el no guardar rencor. Y cuando uno habla de perdón, esto es muy importante porque es un obstáculo que a lo largo de la historia de la humanidad ha impedido que realmente las personas lleguen al Señor, las personas lleguen a esa comunión perfecta con Dios. Porque hay falta de perdón y hay cosas que marcan, claro, que duelen, que hieren y que aún en nuestros pensamientos hay. Y hay personas que dicen, no, yo perdono pero no olvido. Pero eso de alguna manera se llama rencor y de eso falta de perdón. Entonces es lo que dice el Señor, que debemos perdonar e intentar olvidar, y si nos acordamos no enfurecernos o no entristecernos, nada de eso, sino fue algo que ya pasó, pero que nos sirve para nuestra propia edificación, para aprender a perdonar. Porque el Señor quiere que nos acerquemos al trono de gracia. Y sí, que es por gracia, que es por obras, o sea, que no es por obras, que es por la obra del Señor Jesucristo que ahora tenemos de entrada al trono de gracia. Claro, pero el Señor no nos va a dejar entrar al trono de gracia si en nuestro corazón hay odio, si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay cosas que no le agradan a Él. Entonces, por eso es importante nosotros amar a los que nos ultrajan y nos persiguen, perdonar y amar. Amén.
como dice en el versículo 44, pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil llega a ser, ¿no? Pero es lo que manda el Señor. Y si está en la palabra y nosotros somos hacedores de la palabra, ¿debemos de hacer qué? Caso. Caso. Muy bien. Entonces, y además que dice el Señor, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Eso aún también es más difícil, ¿no? Tiene hambre, eso le pasa por calabaza. Pero no, realmente vemos que lo que dice el Señor es que tiene hambre y está en nuestras manos saciarle el hambre, claro que sí. Y eso sería una bofetada más dura y difícil para la persona que lo que le podamos hacer físicamente. Porque, oigan, yo cómo he maltratado a esta persona, cómo la he injuriado, cómo le he hablado mal, cómo le he hecho y deshecho, y él viene y me da un abrazo, viene y me sacia el hambre, viene y me sacia la sed. Eso es algo para la gloria y honra de nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Ahora, volviendo al tema de hoy, que eso fue tema de hace 15 días. Volviendo al tema de hoy en Éxodo 21, el versículo 26 al 27, leemos ahí nuevamente. Dice, y si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por su ojo. Y si hiciere saltar un diente del siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Entonces recuerden que en las leyes sobre la esclavitud y sobre la servidumbre, en el contexto de los pueblos, del pueblo judío, era diferente a lo que tal vez hoy podríamos llamar esclavitud, ¿no? Como se ve en el mundo, incluso hoy en día, se dice que hay más esclavitud hoy en día. No a nivel laboral, porque bueno, también influye ahí, ¿no? Y hay gente que se aprovecha y se dice que el trabajo es una esclavitud. De una u otra manera lo es, pero no es eso, sino que estadísticamente, y es algo increíble, ¿no? Uno diría que en este estado, en esta actualidad, modernidad, que la esclavitud está prohibida, debería ser menos la esclavitud que en esa época, pero resulta que es al contrario. Porque si viéramos y se hace un análisis, por ejemplo, hay fábricas de industrias grandísimas, y es comprobado, no es nada que lo digan, no, si uno busca en internet sobre esa información, que meten en buques grandísimos, barcos grandísimos y meten a cualquier miles de personas y los esclavizan y los hacen trabajar al gratín, ahí sí. Y a los que les pagan 2, 3 pesos. Y eso se ve hoy en día. O no, para no ir tan lejos, o sea, por ejemplo en Estados Unidos se dice y que lo hay documentales y cosas sobre eso, y hoy en día, o sea, hay fábricas, industrias, y lógicamente la mayoría a lo oculto, o sea, los que son malos y perversos porque se llevan gente de otros países no tan desarrollados o con engaños y cosas de necesidad, o incluso de países desarrollados y potencias mundiales que también engañan a la gente y se la llevan y los secuestran prácticamente, son secuestrados y son obligados a trabajar y muchas veces son obligados a trabajar en cosas correctas, pero también cosas ilegales. Entonces, prostitución, drogadicción, de todas esas cosas. Entonces, ahí donde vemos de la luz de la realidad que hasta incluso hoy ese tema de la esclavitud es mucho más tremenda que lo que era en esa época. Pero bueno, a pesar de eso, el Señor quería regular, porque como les decía, no era del mismo contexto de la esclavitud de esa época y tampoco en el pueblo judío, porque de todas maneras era el pueblo de Dios. Había ese nivel de esclavitud, pero incluso se dice que era tan bueno que muchas personas se daban en esclavitud por voluntad propia, muchas veces por necesidad. ¿Por qué? Porque el amo tenía la responsabilidad de darle vestido, alimento y hogar. O sea, todo lo que esas necesidades principales que tiene la persona tenían que ser suplidas por el amo. No era que solo trabajara y no. Ahí tenían que darle el sustento y la comida para que tuviera fuerzas para trabajar. Y llegaba a ese nivel
que las personas ya no se querían ir. O sea, en el contexto judío que estudiábamos al principio del capítulo 21, veíamos que los esclavos se daban en esclavitud las personas por estas necesidades, y pero que había una ley que después de 7 años tenían que ser libres, ¿sí? Hablando de los esclavos judíos o no judíos, pero era tanto el bien que se daba que las personas decían: no, yo me quedo con usted toda la vida, y se entregaban aún más tiempo voluntariamente. Entonces, de esa manera que llegaba a ser tan beneficioso para las personas, que llegaban a ser como una propiedad legal de los amos. Pero recuerden que este era un contexto de manera diferente, más sin embargo no faltaba el que no hiciera las cosas como el Señor decía, y por eso estaban estas normas y leyes, y por eso aquí en estos 2 versículos iniciales del 26-27 se habla de que el que hiere el ojo de un siervo o de una sierva tenía que dejarlo libre. O sea, si lo hiriera y le dañara el ojo, por lo que le dañó, ya quedaba libre. Y si dice que también un diente, de esa manera también lo dejaba libre. Por todo esto es para qué, para proteger, darle límites y darle derechos a los esclavos en medio de la protección. Incluso en el Nuevo Testamento se habla de esto. Vamos a Colosenses capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Amén. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Amén, en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros debemos hacer lo justo y recto con nuestros siervos. Ahora, en el contexto actual, estamos hablando del trabajo, ¿sí? Entonces nosotros, como empleadores de alguien, debemos hacer lo que es justo, lo que es recto con nuestros siervos, con las personas que tenemos a cargo, con los que están bajo nuestra autoridad, y de esa manera, si estamos bajo la autoridad de alguien, también obran a nuestro favor, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 7, también versículo 12. San Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. O sea, tremendo. Aquí habla también, digamos, de que es la regla de oro, ¿sí? Pero esto incluye en el amor, y dice: todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros. O sea, si queremos que las personas sean amables con nosotros, nosotros debemos ser amables. Si queremos que las personas nos respeten, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Respetar, ¿sí? O sea, de esa manera, todo lo que uno quiera para la vida propia, así mismo debe ser para los demás. Amén. Entonces, esa es la actualidad que se asimila hoy en día como trabajo, como les decía. Pero es el comportamiento que deben tener como los empleados hacia el jefe y el jefe hacia los empleados, de una manera correcta. Si nosotros queremos que nos respeten, ¿qué debemos de hacer? Respetar. Si queremos, como les decía hace un momento, si queremos que nos vaya bien, debemos hacer el bien, ¿sí? Si queremos que las personas sean amables, que nosotros debemos ser amables. No esperar a que el prójimo sea el amable, porque muchas veces nuestro prójimo son todas las personas que nos rodean. Pero ¿quién es el cristiano? Nosotros. ¿Quién es el que debe dar el primer paso? Nosotros. Y si aún así
Si nosotros lo damos y las personas no lo dan, hay personas que dicen, no, pues no nos da de malas, ¿sí? Pero no, dar una milla extra. Nosotros debemos seguir siendo de una manera amable, de una manera cordiales para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, sino que sea para la gloria de Dios. Amén. Entonces, de esa manera, aquí lo que se trata es, digamos que en medio del texto era garantizar la seguridad social, ¿sí? El ambiente laboral, trayéndolo a la actualidad y respetando a la autoridad y que los que están en autoridad también sean respetados, ¿cierto? Por todas las personas. Y asimismo es retributivo, como les decía, si queremos que nos hagan el bien, asimismo debemos hacer el bien. Y volvamos ahí al libro de Éxodo, al capítulo 21, verso 28. Amén. Dice, si un buey acorneare a un hombre o a mujer a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde el tiempo atrás y ya su dueño lo hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a el juicio será, a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Amén. Entonces, aquí empiezan estos versículos de cómo deberían responder en el caso de un animal, o si un animal mata o hiere a una persona, digamos que diferenciando entre accidente y negligencia, ¿no? Porque puede que en ese entonces era más común tener bueyes, ¿sí? Tener animales grandes y que ellos pudieran atacar a alguna persona, más común que hoy en día, ¿no? Porque hasta en las ciudades tenían de esos animales por ahí o cerca de la ciudad. Pero si lo traemos al contexto de hoy, podemos hablar de los medios de transporte, ¿no? O sea, de las motos, las ciclas, los carros, todas esas cosas. Entonces, en ese entonces, si un buey mataba a alguien, debía ser apedreado y su carne no podía comerse. Como normalmente pues se hace que un animal muere y si hay tiempo de degollarlo, que se le saque la sangre, se puede consumir. Por eso es que cuando un buey muere ahorcado o ahogado, se dice que nosotros no podemos consumirlo porque dentro de él estaba toda la sangre todavía, ¿no? Entonces eso es algo ahí importante. Pero entonces decía que este buey, aunque era muerto, apedreado, no podía degollarse y comerse porque había cometido, digamos que había sido a raíz de un pecado, de un asesinato. La vida tenía ese valor. Y es más, si el dueño sabía que era que era un animal peligroso y que era así de agresivo, y el dueño lo sabía, dice aquí que el dueño también debería morir. O sea, tremendo, ¿no? Y también morirá su dueño, dice al final del versículo 29, porque no hizo nada para evitar que de pronto el animal hiciera ese daño. Claro que también estaba la posibilidad de pagar el precio, dice aquí, de rescate por su vida, ¿no? Había esa posibilidad, así como muchas veces en las leyes anteriores que vimos había la posibilidad de que había una pena de muerte, pero podía pagarse para librar su vida. Era aquí en el mismo sentido, que la persona podía llegar a ese momento, pero podía salvar su vida restituyendo bienes materiales. Incluso hay leyes actualmente que son de esa manera. No que van a matar a la persona, pero sí en el sentido que debe retribuir o restituir de una u otra manera
aunque la vida de una persona no tiene precio, pero está bajo las leyes que retribuye económicamente a la familia. Pero bueno, todo esto tenía el principio de prevenir daños y evitar tragedias, ¿sí? Todas estas leyes que estaba dando el Señor para salvaguardar la vida, porque como les decía, es muy importante para Dios la vida. Leamos ahí en Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13, verso 10. Amén. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto mismo lo decía el Señor Jesucristo, que en los principales mandamientos se cumplía toda la ley. El principal mandamiento era amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, sobre todas las cosas, ¿cierto? Sobre todo lo creado, sobre la familia, sobre todo. Pero también decía que el segundo mandamiento era semejante, que era amar al prójimo como a uno mismo. Entonces dice que en eso se cumplía la ley, y es ahí lo mismo que dice acá, porque es el amor al prójimo. Por eso dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que nosotros lo que debemos hacer para cumplir la ley es amar al prójimo, amar a todas las personas que nos rodean, incluso si quieren ser nuestros enemigos. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, tal vez hoy en día no tengamos bueyes, pero sí tenemos propiedades como vehículos, carros, motos, bicicletas, o hasta animales, los perros, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque si uno sabe que el perro es agresivo y se le lanza al primero que vea y eso pasa mucho, ¿no? Y hay razas ya digamos, de más agresividad, pero en sí la obligación y la responsabilidad cae sobre el dueño. Entonces es ahí donde cualquiera que sea la situación debe asumir la responsabilidad, el dueño, bien sea de accidentes o cualquier cosa que suceda, ¿sí? Volvamos ahí al libro de Éxodo, versículo 30 al 32. Dice, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto, haya corneado a hijo o a ella o a hija, conforme a este juicio le será con él. Si él voy a cornear a un siervo o una sierva, pagará. Bueno, entonces hay una ley de restitución, ¿sí? En ese sentido de la responsabilidad, ¿sí? Por la negligencia que se había hecho, ¿sí? Entonces son como obligaciones, como les decía, en los medios de transporte, y eso pasa mucho hoy en día. Por ejemplo, que uno va andando y alguien lo choca o uno choca a alguien, uno debe restituir. Pues lógicamente, si lo chocan, pues uno espera la restitución, y si uno choca a alguien, espera, digamos que incluso a veces pasa que a veces no es ni siquiera culpa de uno, pero ahí dicen, el que pega por detrás paga. Hay una ley que eso, y a veces en las motos también, para los que manejan motos, allá no, y a veces que uno le pega a los carros con el manubrio en los espejos, ¿no? Uno debe, oiga, parar y no, disculpe, y si se dañó, remediar. A veces solo se mueve el espejo y se raya, pero no hay como esa solución. Pero sí debe uno ser el responsable de asumir el hecho de lo que hizo, ¿no? Asumir esa responsabilidad en esos accidentes que le puede ocurrir a alguien, pero está dentro de nuestras manos, como esa restitución, ¿no? Esa responsabilidad digamos, de pagar. ¿Quién hablaba del impuesto, del rescate, pero de la retribución que se debe hacer, ¿no? Porque aquí veíamos que si el buey, bueno, esto está más adelante, que si el buey mata a otro buey, tenía que restituirse todo el buey. Entonces, esa era parte de estas normas y leyes que el Señor estaba organizando.
que se deben compensar el daño causado. Ahora lee de Éxodo 33 al 36. Dice, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no le cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará, el dueño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey del prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, si su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Bueno, entonces aquí también hablaba de esa compensación. Entonces, estos versículos muestran la responsabilidad ante accidentes causados, muchas veces por negligencia humana, pero la responsabilidad de restituir, ¿sí? Y esta responsabilidad no es opcional, y mucho menos trayéndolo al contexto actual, ¿no? Nosotros debemos hacernos responsables por nuestros actos. Incluso si lo traemos al contexto actual, hablando de los pozos, y hoy en día es tan peligroso porque uno puede abrir, por ejemplo, para mirar la alcantarilla que hay afuera, para algo de arreglo locativo, y uno abre y deja abierto ahí, tiene que señalizar o algo, o estar pendiente, porque hoy en día las personas andan así, andamos con el celular en la mano, va uno caminando y no falta que los andenes, ¿no? Que uno siente el vacío cuando baja la andén. Entonces imagínense en un hueco, va uno acá y se fue, y si se hiere o si pasa algo por la causa de que alguien abrió ahí, pues debe ser responsabilidad del que dejó abierto, ¿no? Ya si es en la calle, no hay nadie y es una alcantarilla, un hueco, pues ahí sí cada quien. Pero el gobierno también a veces. Sí, a veces hay restitución y leyes, hay que poner la demanda, las cuestiones y todas esas cosas para que se restituya y como que se pague la responsabilidad o la situación, o la herida, la incapacidad, todo esto que permite, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las peleas de los animales, ¿no? Porque hoy en día pues no vemos por aquí cerca un güey que atropella a otro güey, ¿no? O sea, que daña a otro güey, pero sí vemos, por ejemplo, un perro que puede morder a otro perro y hasta matarlo, ¿no? Esas razas tremendas, y eso hoy en día se tiene que restituir. Esto hay normas y leyes para esas cosas. Entonces se tiene que dar esa responsabilidad, ¿cierto? Asumir esa responsabilidad pues, en nuestro entorno, en las cosas que nosotros vivimos cada día, debemos hacerlas, ¿no? Porque esto, digamos, que lleva a la norma de la comunión con el prójimo, porque lo fundamental es saber o tener una buena convivencia con el prójimo. Entonces recuerden que el prójimo son todas las personas que nos rodean, que nos hagan bien o nos hagan mal, no importa porque es el prójimo. Entonces es de esa manera en que nosotros debemos vivir y actuar, por bienestar del prójimo, para la gloria de Dios, lógicamente, pero para aprender a convivir con las personas que nos rodean. Vamos a Colosenses capítulo 3, nuevamente, por favor. Versículo 23. Amén. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, recuerden también lo que leíamos hace un rato, el amor no hace mal al prójimo. Entonces, todo lo hacemos como para el Señor y todo lo hacemos por amor al prójimo. Entonces, esto también incluye la responsabilidad y todas las cosas que debemos hacer en la actualidad, ¿verdad? Entonces,
digamos que está como en nuestras manos el cumplir con todas las leyes, normas, lógicamente, pero si hay alguna situación nosotros debemos retribuir, ¿no? O sea, restituir o de esa manera, digamos que minimizar el impacto que pueda también tener esa situación, ¿no? Porque si uno no lo hace de esa manera, dice la palabra de Dios que mientras esté en nuestra forma debemos hacerle bien, que nadie tenga nada en contra de nosotros. También dice la palabra de Dios que mientras más pronto nos pongamos en paz con el prójimo, mucho mejor, porque puede venir el adversario y mandarlo al juez y ahí sí se agranda el chicharrón, ¿no? Entonces es ahí donde debe sobrevalorarse el amor al prójimo, para que todo el amor no, por ejemplo aquí el amor no responde agresión con agresión, ¿cierto? El amor no responde empujón con empujón, el amor no responde el cierre del carro con cerrar en el carro, el amor, o en la moto. El amor no responde el mal con mal, sino responde el mal con amor, ¿sí? Incluso los insultos, ¿cierto? No responde insulto con insulto, sino con amor. Dios le bendiga. ¿Sí? Y no de la forma negativa como a veces uno escucha, que pasa a veces. Y uno sabe, ¿no? Cuando realmente alguien le quiere decir a alguna persona, y más en el mundo, ¿no? Porque ese Dios le bendiga también es usado por las personas del mundo, ¿cierto? Y no falta que uno haga algo o que no dé algo, porque pasa mucho con las personas que piden plata. Y entonces uno no les da porque pues uno los ve bien, que no son ancianos y que son jóvenes y pueden trabajar, pues es que trabajo o háganlo, ¿sí? Entonces muchas veces yo soy digamos en ese sentido que no les doy limosna, sino de pronto a una persona anciana y eso mirándose, porque pues también eso hay un tramullo ahí detrás de todo eso, ¿no? Pero si la persona es joven, yo por lo regular no le doy plata, a menos de que esté vendiendo algo o esté haciendo algo, limpiando los vidrios, pues uno ahí sí, a menos es una forma de como de ganarse honradamente las cosas. Entonces uno así, pero no falta que uno no le da, entonces no le da uno y ya, que Dios le bendiga, no sé qué, sí, muchas bendiciones, pero uno sabe que de fondo, sí, los deseos no son los correctos, ¿no? Los deseos, se está hablando como con ironía, ¿sí? Deseando todo lo contrario. Pero nosotros pues tampoco nos vamos a pagar igualmente. No, si uno dice Dios le bendiga es porque realmente es un deseo que uno tiene por las personas, de que Dios tenga misericordia primero que todo y les muestre el camino a la verdad que es el Señor Jesucristo y que igual le vaya bien. Primera de Corintios capítulo 13. Versículo 4 al 8 parte A. Amén. Oído esto, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Ese es el amor, ¿sí? Y debemos dejar este amor, este tipo de amor que actúe en nuestras vidas, ¿sí? Que actúe en nuestro corazón. ¿Para qué? Para garantizar el bienestar no solo de los demás, sino que a la larga ese bienestar se retribuye. Como les decía hace un momento, que si queremos que nos hagan bien, debemos hacer el bien. Entonces, ese amor y ese bienestar se retribuye al prójimo y se devuelve a nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos después vamos a ser, digamos, beneficiados con ese
con ese amor, con ese bienestar que le damos a los demás. No que lo hagamos para eso, ¿no? O en ese sentido, sino darle la gloria y la honra a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros y seguir las normas y leyes que Él nos impone, ¿sí? Y que sea con amor como para el Señor, ¿no? Que dice la palabra, como leíamos hace un rato, que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para el Señor, amén. Porque como creyentes, más allá de la responsabilidad que tenemos digamos, ante la ley y ante las normas, de retribuir, de restituir, de que si nos chocamos tenemos que pagar, organizar, o que si alguien se accidenta porque estamos trapeando y se llenó el piso de jabón y no secamos o no avisamos nada de eso, pasa alguien y se resbala, ahí nosotros somos responsables. Que si se regó el aceite en la cocina, que toca limpiar porque no falta el que llegue y se resbala y se caiga y se lastime, ¿sí? Entonces, todos tenemos esa responsabilidad, más que todo es delante de Dios, más allá de las leyes, es porque delante de Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, Él hasta nuestros pensamientos nos conoce, ¿sí? Entonces es ahí que también tenemos esa responsabilidad también de dar buen testimonio, ¿no? Porque ¿qué sacamos con decir yo soy cristiano y vivir de una manera incorrecta? Y es más, no responsabilizarnos de nuestras acciones, de nuestras cosas de las que tenemos culpabilidad. O sea, ahí sí el testimonio queda por el piso, queda por debajo. Entonces ese testimonio es en todos los aspectos de nuestras vidas, y mucho más cuando somos siervos de Dios, y todos somos siervos de Dios, todos hemos sido llamados al Señor. Entonces eso es un llamado a reflexionar en el carácter de Cristo, porque si vemos, tenemos que ponernos como dicen en la posición del Señor Jesucristo. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en esa situación? ¿Qué haría el Señor Jesucristo si, por ejemplo, cuando le hablaba de las personas pues, que nos ofenden, que nos ultrajan, que nos maltratan? ¿Qué haría el Señor? Poner la otra mejilla, literal. ¿Qué haría el Señor? Perdonar. ¿Qué haría el Señor? Amar. ¿Qué haría el Señor? Respetar. Así no nos respeten, pero uno respeta y retribuye con bien el mal que nos hace. Y ese es el carácter que el Señor quiere que tengamos nosotros los cristianos, los creyentes. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra, alabanza, Señor Dios Todopoderoso. Agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos este tiempo, Señor. Agradecemos que nos enseñas a que debemos vivir en amor, caminar en amor, perdonar a las personas que nos maltratan, que nos ultrajan, que nos persiguen, desearles el bien realmente, Señor. Y ayúdanos, Padre, porque a veces eso es una carga en nuestras vidas, en nuestros corazones, que reaccionamos de una manera incorrecta, que hacemos las cosas de una manera que no es correcta delante de tus ojos. Por eso te pedimos perdón primero que todo, pero te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes, Padre Santo. Obres en nuestro corazón, en nuestra vida, para hacer tu voluntad y no la nuestra, para vivir conforme a tus designios, Señor, para tener la capacidad de perdonar, para tener la capacidad de poner la otra mejilla si es necesario, para tener la capacidad de ser genuinos hijos creyentes, hijos tuyos, poder ser llamados cristianos, es decir, representantes de Cristo en esta tierra, Padre, como tú quieres que seamos, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana, y ponemos todo en tus manos y te pedimos que se haga tu santa y perfecta voluntad cada día en nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a nuestro Señor y Padre Celestial.